Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, poderoso y bueno, Señor, pedimos los méritos del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu al estudiar su palabra, Señor. Dependemos de su dirección, de su ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya estamos aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis en estos comentarios que estamos haciendo. Y el capítulo 11 es muy importante, habla de dos testigos. Y hoy vamos a estudiar un poco de quiénes son estos testigos, a qué se refiere la palabra. El capítulo 11 todavía está dentro del juicio de las trompetas. Está entre la trompeta número 6 y la 7, que ya sabemos que la 7 pues es la venida del Señor Jesús. Y aquí se destaca grandemente el conflicto de los siglos entre aquellos que han decidido seguir al Señor Jesucristo y aquellos que no. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 11. Dice, entonces me fue dada toda una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ahí vemos que está hablando del templo de Dios. El templo estaba en Jerusalén y tenía diferentes compartimentos. Ya eso lo hemos estudiado un poco anteriormente, cuando Manuelito hizo el diagrama y lo vimos en la pizarra. Bueno, en este momento el término gentil aquí se está refiriendo a aquellos que no han aceptado al Señor Jesús, porque dice que ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Ponga por ahí 42 meses porque es un dato importante en el que vamos a estar refiriéndonos hoy. Vamos a ver Apocalipsis 22, 11. ¿Por qué quiero que veamos este versículo? Porque ahí esto está sucediendo, como les decía, entre la trompeta 6 y la 7, donde el Señor Jesús finalmente termina su oficio como sumo sacerdote en el lugar santísimo en el cielo, así como lo vemos en el libro de Hebreos. Ahí se refiere al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces Él ha estado intercediendo en este tiempo, pero llega un momento en que dice en el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y veamos el versículo 12 también, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. También vamos a ver Apocalipsis 7 y el versículo 3, porque poco antes, este versículo 7:3 tal vez lo hubiéramos leído antes de haber leído este Apocalipsis 22, porque es así cerca del tiempo cuando ya el pueblo de Dios va a ser sellado. La Biblia habla de 4 ángeles poderosos que sostienen las 4 esquinas de la tierra, para que ese conflicto, detienen el conflicto un poco hasta que el pueblo de Dios es sellado. Y ahí dice, en el capítulo 7, versículo 3, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sido sellados en su frente los siervos de nuestro Dios. Entonces llega un momento en que solamente van a haber 2 bandos, aquellos que han recibido el sello de Dios y aquellos que han recibido la marca de la bestia. Y es así, no va a cambiar. Vamos a buscar en Lucas 21, porque ahí vamos a ver cuando el mismo Señor Jesús se refiere a este tiempo de los gentiles que estamos viendo en Apocalipsis.
21:24. Lucas 21:24 dice la palabra del Señor. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces va a haber un tiempo de los gentiles que se cumple. El Señor ha dado tiempos que son muy importantes en el ámbito profético. Si ustedes pueden recordar en las profecías de Daniel de los 2300 tardes y mañanas, ahí el Señor dice 70 semanas serán determinadas para tu pueblo. Y hablando del pueblo judío. Cuando estamos hablando de tiempo profético, es importante tener algunas cosas en cuenta. Vamos a buscar Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 dice así: Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Cuando estamos hablando de tiempo profético, cada día simboliza un año. Entonces ahí vimos 42 meses, porque eran 42 días. Si nosotros contemplamos el tiempo profético, nos damos cuenta que por lo general un mes es de 30 días. Y eso lo podemos estudiar tal vez en el futuro, cuando el tiempo de Noé y todas las cosas que acontecieron en referente al diluvio. Pero cuando nosotros seguimos estos mismos principios que el Señor nos ha dado para poder entender el tiempo profético, entonces si nosotros cogemos 42 y lo multiplicamos por 30, y lo puede hacer usted en un papelito al lado, nos da 1260 días o años, porque estamos hablando de profecía. Y como todo esto está entrelazado, este tiempo profético, de acuerdo a las profecías de Daniel, empezaba en el 538, este tiempo que se le daba a los gentiles, porque primero venía el pueblo de Dios, las 70 semanas, y luego este tiempo para los gentiles. Entonces, si nosotros cogemos del 538 y le sumamos los 1260 días, nos lleva al año 1798, que es el tiempo de la reforma. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11, porque ahí es donde estamos. Vamos a ver el versículo 4. Entonces, veamos el 3 también. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Quiere decir que estos 2 testigos irían a profetizar en un tiempo muy duro, porque el cilicio era algo que significaba dolor, y la gente se ponía esas vestiduras y se echaban ceniza, era un tiempo difícil. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ve qué importante, ¿eh? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Algunas personas han pensado que estos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba liberando al pueblo de Israel de Egipto, pues sabemos que una de las plagas fue convertir el Nilo en sangre. Y también, pues cuando Israel se ha vuelto en completa rebelión en contra de Dios, el profeta Elías dijo, bueno, pues no va a llover.
en este tiempo no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Entonces algunas personas dicen, podría ser que hayan sido Elías y Moisés. Pero vamos a ver si eran o no. ¿Okay? Entonces vemos que este tiempo de predicación pues es un tiempo difícil, no es un tiempo fácil, porque vienen a pasar un montón de asuntos con el pueblo de Dios. Vamos a buscar en Zacarías, y Zacarías capítulo 4. A ver, esto es lo hermoso de las escrituras, que entre más estudiamos, pues más podemos comprender. El capítulo 4, versículos 2, 3, vamos a leer hasta el 6 de corrido. Entonces dice, y me dijo, ¿qué haces? Y le respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero. Y estos 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esto suena como el santuario, ¿verdad? Porque estaba el candelero que tenía sus 7 candeleritos. Junto a él, pon atención, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije, no, señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces ahí vemos, ahí están los candeleros y está exactamente representado lo que el apóstol estaba viendo en visión. Y ahora veamos el 11, 12 y 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Y dice el ángel, y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Y él me respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante de toda la tierra. Muy, 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 muy claro. Estos los 2 ungidos, exactamente lo que estamos viendo, el mismo escenario que estamos viendo ahí en Apocalipsis 11. Y lo interesante aquí, que esa palabra en hebreo que habla de la luz, dice que es el que hizo, el que da la luz, cuando está hablando del candelero. Nosotros sabemos que esa combinación de aceite y fuego produce, de aceite perdón, si cuando ponemos el aceite y le ponemos el fuego, pues prende, ¿no? Asimismo podemos pensar como en el Pentecostés, cuando descendieron llamas como lenguas de fuego sobre los discípulos. Entonces el aceite viene simbolizando siempre en las escrituras, casi siempre, al Espíritu Santo. Vimos también cómo simboliza unción, vemos al profeta Samuel ungiendo al rey David, por ejemplo. Así que es importante tener estos conceptos para poder comprender qué es lo que nos está diciendo cuando habla de estos candeleros, cuando habla de lo que están diciendo. Entonces vimos que es la palabra de Dios porque estaba muy, muy clara en las escrituras. Y la unción viene a través del Espíritu Santo. Veamos en Salmo 119. Salmo 119, 105 es un texto muy, muy conocido, seguramente que usted también se lo sabe de memoria. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Esta palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra, que nos muestra el camino. Busquemos Zacarías 4:6 de nuevo como para que nos vayan quedando claro. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y vamos a buscar Juan 12:48. Juan 12:48. Juan 12:48 dice así la palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he dado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es sumamente importante. Sumamente importante. Es este testigo fiel que está siempre delante de Dios porque tiene toda la verdad. Es la revelación del Señor Jesús. Todas las escrituras revelan al Señor Jesús. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no es un libro común y corriente. La palabra de Dios es la revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿Y esa revelación de quién? Del Señor Jesús, porque Él mismo dice que Él es la palabra, el verbo. Volvámonos a Apocalipsis 11, donde estamos originalmente estudiando. El versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces ya vimos que cuando nosotros hacíamos esa suma de las 42, esa multiplicación de las 42 por 30 nos da 1260 días. Estos 1260 días usted los puede encontrar en diferentes lugares. Y le voy a dar algunas citas como para que los busque porque no tenemos mucho tiempo para poder, porque el tema es un poco largo. Lo podemos encontrar en Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:4, Apocalipsis 13:5. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel. Y algunas de estas cosas las estamos revisando doblemente como para poder mantener la pauta de por dónde vamos, porque sí implica varias cosas y tenemos que estar alerta. Ezequiel 4:6. Lo volvemos a leer porque está reforzando el principio de un día por un año. Cumplidos esto, te acostarás sobre el lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. En Números, capítulo 14, versículo 34, vamos a ver algo también muy interesante. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vamos a ir reforzado de nuevo al principio, un año por cada día. Entonces, ya vimos que la suma de la multiplicación del mes profético, que es de 30 días,
por los 42, ¿no? 1260, que si nos devolvemos un poco a lo que hemos estudiado anteriormente, la profecía de los 2300 tardes y mañanas en Daniel, sabemos que el tiempo primero, los 70 semanas para los judíos y después venía estas 42 semanas para los gentiles que daban inicio en el 538. Y al sumarle al 538 los 2660, entonces nos lleva al año 7900, 17.098. Es un tiempo muy importante porque nos lleva al tiempo de la reforma. Es un tiempo difícil que ha venido pasando el pueblo de Dios y también todo aquel que en su momento quiso aprender de las escrituras. Porque se da el tiempo de la edad oscura, donde, bueno, se recuerdan cuando habíamos estudiado cómo cuando la predicación a los gentiles empezó, iba así en un tiempo súper rápido, habían más de 500 tradiciones, creo que eran como 5.000 traducciones de la palabra de Dios. Entonces se había explotado la predicación del Evangelio, se había traducido en todo tipo de idiomas y el cristianismo estaba creciendo tremendamente, recuerdan ese tiempo. Pero después, en un periodo, cuando empieza el oscurantismo, el tiempo de la Edad Media, entonces, en cuestión de un tiempo rapidísimo, cuando se dieron cuenta que solamente existía una traducción de la Biblia y era en latín. Todas las otras se perdieron, todas las otras las quemaron, todas las otras se deshicieron de ellos. Y entonces la palabra de Dios es quitada del pueblo. Se dice que el pueblo no es lo suficientemente culto como para leer las escrituras y entenderlas. Es un tiempo sumamente difícil porque este oscurantismo trae muchísimas consecuencias terribles porque la palabra de Dios es luz y es luz abundante. Cuando nosotros nos separamos de Dios completamente, no tenemos la luz de las escrituras, entonces se dan un montón de cosas tremendas. Siendo que había una decadencia tal y fue por un tiempo considerable que las escrituras no estuvieron en las manos del pueblo. Pero después viene el tiempo de la reforma. Y en ese tiempo de la reforma es donde vemos a estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, predicando en unas condiciones tremendas, porque todo aquel que se levantaba, por ejemplo, John Wycliffe, él tradujo la primera Biblia de nuevo al inglés, porque todo esto se había perdido, del latín al inglés. Entonces la gente empieza, pero se desata una persecución tremenda. Vemos como Dios va levantando héroes de la reforma para predicar y decirle a la gente, sí, esta escritura es para usted también, usted puede leerla. Pero casi todos los reformadores terminaron dando sus vidas en la hoguera, porque, por ejemplo, bueno, en el caso de John Wycliffe, él lo persiguieron para quemarlo en la hoguera, pero finalmente él murió de una muerte natural, pero sufrió muchísimo, la persecución era muy, muy grande. Después vemos a John Huss y Jerónimo, que también fueron quemados en lo que eran grandes reformadores que dieron su vida para que usted y yo hoy podamos tener una copia de las escrituras. Y así más adelante viene Martín Lutero, que él llega a plantar esas 95 tesis en Wittenberg.
se van levantando y van cambiando y van cambiando. El pueblo empieza a darse cuenta de que la verdad de las escrituras es indispensable y que todos tenemos derecho a eso. Entonces, pero pasa mucho tiempo, pasa un periodo muy largo, como de 1000 años, donde todo esto se viene dando y empiezan a dar sus vidas por el Evangelio. Finalmente, en el año 798, Voltaire entra y derrota el gobierno del papado en ese tiempo y establece un gobierno que ya no tiene como fundamento la unión del Estado con la Iglesia. Y entonces empieza a darse una serie de circunstancias y los príncipes de Europa empiezan a decir, ya, nosotros no vamos a hacer esto más. Nosotros queremos las escrituras y queremos que la Biblia les sea dada a la gente. Y empiezan a darse conversiones y la gente feliz de tener las escrituras. Pero Francia, que había en su tiempo, en el tiempo de Wycliffe, había abierto sus puertas al Evangelio y había apoyado y habían sido, bueno, muy involucrados con el asunto de la reforma, se apartan porque se empieza a dar la época del terror en Francia, que es una época muy, muy, muy difícil, bueno, donde finalmente hasta el mismo rey es ejecutado. Entonces en Francia se decide que no hay un Dios y que van a erradicar todo lo que tiene que ver con religión. Las Biblias son quemadas públicamente, quitar el bautismo, quitar, bueno, todo lo que la Biblia enseña y lo que nosotros hoy creemos. Se levantan teorías, libros que se escriben en ese tiempo donde los franceses empiezan a cambiar su cultura y empiezan a darle auge a lo que es la razón. Es como este movimiento como de nueva era, se puede decir, en esa época. Y finalmente, deciden ejecutar a todos los cristianos y en ese tiempo ya no estaban usando tanto la hoguera sino la guillotina. Y murieron tantos cristianos, que la sangre de los cristianos corría por las calles de Francia. Y ellos decidieron que ellos iban a servir a la razón. Y pues cogieron una mujer y la montaron en una anda y la adoraron como Dios. Entonces Francia empieza a decaer tremendamente, porque se deshicieron de todos los cristianos. En esa misma época también se da el asunto de la evolución y un montón de cosas que hasta el día de hoy se nos atraviesan a los cristianos y que van en contra de todo lo que Dios ha dado. Fue una época sumamente difícil. Vamos a volver ahí en Apocalipsis, capítulo 11, que es donde estamos. El versículo 7, vamos a ver. Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estamos hablando de esta época, donde, bueno, los testigos fieles venían testificando, se sabía que venían testificando con cilicio, la vida de los cristianos venía durante la Reforma, sin embargo se levanta el cristianismo y después viene este asunto.
donde viene la Revolución Francesa, viene la masacre de los cristianos, la masacre de Bartolomé, y entonces pareciera como que estos testigos fueron erradicados, dice, y sus cadáveres estarán en las plazas, versículo 8, de la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está hablando simbólicamente, porque está hablando de Sodoma. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? El pecado de Sodoma y la destrucción fue por la inmoralidad sexual. Y Egipto, bueno, la idolatría y esa rebelión completa, ¿verdad? El ocultismo que había en Egipto. Vamos a ver, el Señor Jesús, vamos a ver un versículo porque el Señor Jesús dice que cualquier cosa que se le haga a uno de sus hijos es como que se lo están haciendo a él. Vamos a ver Mateo 25:40. Dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto le hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis. Por eso dice que donde el Señor Jesús fue crucificado, porque los cristianos fueron tremendamente masacrados. Entonces ese versículo ahí está hablando en una forma simbólica, donde está diciendo que sí, todo lo que se le ha hecho a cualquiera de los hijos de Dios, se le está haciendo al mismo Señor Jesús. Entonces pasan 258 años y resulta que, como les decía anteriormente, el mismo rey de Francia fue decapitado. Y eso es lo que conocemos nosotros en la historia, como les decía antes, en la era del terror. Y el nombre le caía muy bien, la era del terror, increíble. Apocalipsis 11. Dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio. La palabra de Dios se cumple porque Dios lo ha dicho. Ni un día más, ni un día menos. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros por estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. Durante esta época,